Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que actualmente está viviendo en España, apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos sobre el método BEAR en las inversiones inmobiliarias: comprar, reformar, rentar, refinanciar y repetir? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el capítulo número 13, el método BEAR en las inversiones inmobiliarias: comprar, reformar, rentar, refinanciar y repetir. Para empezar a convertirse en un inversionista de bienes y raíces, conlleva un aprendizaje constante, disciplina de oro para lograr las inversiones planeadas. Por lo tanto, uno de esos aprendizajes es el método BEAR, que algunos hemos oído hablar. Es un método que te permitirá rentabilizar tus inmuebles en el menor tiempo posible. ¿Qué es el método BEAR? Es un sistema de inversión que ha cobrado relevancia en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos. Fue ideado por el estadounidense Brandon Turner, donde se describe un método ordenado y un paso a paso para generar ingresos pasivos con los inmuebles. Por consiguiente, para comenzar a invertir utilizando este método debes conocer la importancia de cada paso y su rol en el ciclo del inversionista. ¿Cómo funciona el método BEAR? Se podría resumir en que el inversionista compra un inmueble, previo crédito hipotecario u otro tipo de financiación, para luego restaurarla integralmente o hacerle un lavado de cara, para alquilarla por un periodo prolongado o venderla, para poder amortizar el préstamo. Posterior a la reforma que le dio la revalorización importante al inmueble. Gracias a esta revalorización obtendría un mayor capital que al inicial y poder repetir la operación con el dinero restante. Un trabalenguas, pero lo explicaré paso a paso. Pasos del método BEAR. Buy, comprar. Lo primero que debemos hacer es comprar el inmueble para asegurar el éxito de la compra. Se debe analizar los números de la rentabilidad y las posibilidades de revalorización a través de la reforma o lavado de cara. Por lo tanto, lo más determinante del paso número 1 es encontrar un inmueble que nos dé buena rentabilidad y analizar muchas variables: país, tipo de inmueble, intereses de la financiación, reforma o lavado de cara. En contraparte, comprar un inmueble por debajo del precio de mercado no es imposible. Debemos seguir buscando hasta dar con el vendedor indicado. Lo más probable es que un inmueble como el que queremos para realizar el método BEAR debe cumplir este requisito fundamental para poder generar un aumento de valor. En consecuencia, comprar una propiedad en dificultades es importante calcular el valor después de la reforma o reparaciones. Para eso debemos hacer una tasación antes y después de la reforma. Debemos evitar invertir más del 70% del valor real del inmueble. Ejemplo: valor del inmueble 300.000 euros. No debería gastar más de 210.000 euros por este inmueble. En consecuencia, como inversionista esperamos que esta propiedad rinda un alto retorno de la inversión, luego de contempladas las fases de reforma o rehabilitación, y generar ingresos por alquiler siempre que el inversionista quiera rentarla. Rehab, reforma o rehabilitación. Representando la primera R, la fase de rehabilitación o reforma requiere un análisis de costo-beneficio. A pesar de que la restauración no siempre está incluido en todas las inversiones inmobiliarias, pero en este modelo el punto clave es agregarle valor al inmueble. Por consiguiente, como inversores debemos identificar inmuebles que puedan revalorizarse con la rehabilitación, aunque también puede ser algo mínimo como un lavado de cara o una reforma integral, siendo el objetivo principal aumentar el valor de la tasación y que sea superior al capital invertido. Nota: lo ideal sería conseguir una propiedad económica debido a algún problema y con solución fácil que estemos acostumbrados a resolver. Ejemplo: suelo, ventanas, carpintería, fontanería, cocina, baño, terraza. Solucionando estos problemas podemos obtener mejoras considerables con respecto a la posterior tasación. En consecuencia, queremos conseguir que con invertir 5.000 euros logre revalorizar el inmueble a 20.000 euros.
Cuando rehabilitamos o reformamos un inmueble, las primeras mejoras que tendrías que hacer es adecuarla para hacer el inmueble seguro para vivir. Ejemplo, características de la eficiencia energética, actualización de la cocina, actualizar el baño, instalación de ventanas y electrodomésticos, rehabilitación de paredes y estancias. Debemos hacer que el inmueble sea habitable y atractivo para los inquilinos o posibles compradores. Nuestro objetivo es elegir un inmueble o edificio que tenga buena estructura y no necesite muchos cambios o reformas. En contraparte, antes de comprar debemos pedir un presupuesto para rehabilitación o reforma para saber cuánto costará y cómo sería el acabado final, para así tener en mente el presupuesto y que no supere la cantidad del margen estipulado. Recordar que para que tengamos éxitos como inversionistas debemos elegir las propiedades correctas por el precio correcto, la ubicación correcta y mantenernos dentro del presupuesto de reforma o rehabilitación. Rentar o alquilar. Llegamos al punto crucial, rentar representando la segunda R del método. Nuestro objetivo como inversionista inmobiliario es obtener rentabilidad lo antes posible. Podemos preguntarnos, ¿las personas están dispuestas a vivir en el inmueble? ¿Es un inmueble atractivo? ¿Tiene precio justo de acuerdo al mercado? ¿Obtendrá la rentabilidad deseada? ¿Se quedará mucho tiempo el inquilino? Como inversores en bienes y raíces lo tenemos muy claro. Poseemos un inmueble que hemos reformado, que ha aumentado de valor y queremos rentabilizarlo. Aquí entrará en juego muchos factores: inquilino, inmueble, zona u ubicación, precio del alquiler y demanda del alquiler. Un punto opcional es tener un seguro de protección de impago y considerarlo en el riesgo rentabilidad del inmueble, que hablaremos en próximos podcasts. En este método es importante encontrar un inquilino antes de refinanciar o dar el siguiente paso, porque para obtener financiación solicitan o verifican el flujo de ingresos del inmueble. Podemos buscar ciertas cualidades en los inquilinos: buen historial de pagos puntuales, trabajo estable o ingresos constantes, buen informe de crédito, no antecedentes penales, no historial de desahucios y referencias positivas. Podemos examinar el mercado del alquiler local y ver cuánto están dispuestos a pagar, pero dependerá de la zona donde se encuentre el inmueble. Es sabido que si cobramos por encima del mercado, tardaremos mucho tiempo en alquilarlo y se perderá dinero. Y si cobramos muy poco, se alquilará más rápido, pero estarás perdiendo al no poder recuperar lo invertido. Por consiguiente, el flujo de efectivo mensual deberá estar por encima del pago de la hipoteca, generalmente entre un 50 o 70%. Debe ser suficientemente competitivo al precio del mercado para alquilarlo o tener un inmueble con buen acabado y atractivo para los posibles inquilinos. Refinance o refinanciar. Ya culminados los pasos de tener el inmueble, restaurarlo y alquilarlo, efectivamente empezamos a obtener rentas y ya podemos empezar a buscar financiación. Lo que nos lleva a la penúltima R, que define a refinanciar tu inmueble. En otro orden de ideas, debemos buscar en nuestro banco u otra entidad financiera para revalorizar la propiedad luego de su restauración. Esto implicará establecer nuevos términos de la hipoteca o financiación, plazos, intereses o amortizaciones. Ejemplo: compramos un inmueble en 70.000 euros, lo reformamos con 20.000 euros. Después de esto lo tasamos en 120.000 euros. La diferencia es lo que te permitirá pagar la próxima operación y reforma del inmueble. Si compramos un inmueble en 120.000 euros para la cual te dieron una hipoteca del 80%, 96.000 euros, tras invertir 20.000 euros de reforma lo tasamos en 170.000 euros. Y ahora vamos al banco que nos refinancie el 80%. Podríamos conseguir 136.000 euros de financiación de la misma vivienda y poder usar ese dinero para otra vivienda posterior. La refinanciación nos permitirá obtener un mayor apalancamiento tras una reforma en la propiedad. Cabe mencionar que debemos solicitar una refinanciación con pago en efectivo para poder utilizar el dinero en la compra de otro inmueble, en dificultades para reformarlo y alquilarlo. Posiblemente nos tocará buscar una entidad financiera que nos ofrezca refinanciación en efectivo y cumplir los requisitos para esa próxima financiación. De igual manera, también deberás ser propietario del inmueble un tiempo determinado para poder obtener una financiación en efectivo, recordando que debes tasar el inmueble, pagar gastos de cierre
y otras tasas municipales. Por esta razón, muchos inversionistas inmobiliarios tienen más de una propiedad para ir alquilando una mientras otras se están financiando. Repetir. Posterior a los pasos anteriores, el inversionista puede utilizar el refinanciamiento en efectivo de su inmueble para financiar otro inmueble. Es lógico. La última R del método es repetir. Este sistema que nos permite a los inversionistas aprender en cada paso para repetirlos en nuevos inmuebles, así diversificar las ganancias. El método BEAR no inmoviliza un gran capital. Al reformar y refinanciar conseguiremos minimizar nuestro aporte económico y maximizar el apalancamiento, pudiendo repetir esta operación tantas veces como queramos o podamos. De este modo, el flujo de efectivo de cada proyecto irá sumando poco a poco nuestros ingresos pasivos. Lógicamente, necesitamos un capital inicial para realizar la rehabilitación de la vivienda, así como el pago inicial para obtener la primera hipoteca. El objetivo es que al fin de cuentas estemos bloqueando capital en cada operación para repetir tantas veces como podamos y aprender de los errores del pasado. Por lo tanto, tendremos un flujo de efectivo constante disponible a través del proceso de retiro de una propiedad anterior. Mantendremos una cadena de propiedades generando ingresos pasivos mientras rehabilitas tu próximo proyecto. Además, cuanto más a menudo puedes repetir este proceso, es menos probable que dependa de las opciones de financiación y tasas hipotecarias. Disculpe la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así, la plataforma les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. Beneficios del método BEAR en las inversiones inmobiliarias. Este método está diseñado para que todo inversionista inmobiliario haga crecer su dinero y siga ampliando su cartera de propiedades. Una buena reforma hace una gran diferencia. En España la localización tiene mayor peso en el precio. Si el inmueble está céntrico, tendrá mayor precio que el ubicado fuera de la ciudad o con poco acceso al transporte público. En un mercado dinámico, este modelo permite que los inversionistas tomen la delantera. No todas las renovaciones o reformas del inmueble aumentan el valor de la propiedad. Recordar que el valor del alquiler debe ajustarse al mercado. Para saber esto, escucha mi podcast número 8 de revalorización de inmuebles para alquiler. Ventajas del método BEAR. Obtener ingresos pasivos, aumentar tu cartera de inmuebles y alquileres, aumentar el patrimonio durante el proceso de rehabilitaciones, repetir el proceso las veces que puedas. Desventajas del método BEAR. Tener en cuenta el costo y tiempo del trabajo y rehabilitación. Es posible que no puedas hipotecar tradicionalmente. Posiblemente la financiación a obtener es por préstamo personal a más altos intereses. El tiempo de espera es más largo, en vista de reformas y trámites para refinanciar. Riesgos del método BEAR. Mercado más lento, falta de propiedades que funcionen para tus intereses, tasa de préstamos elevadas, falta de inquilinos o inquilinos que destruyan tu inmueble. Tiempo y costo de reforma. Lo recomendable son 2 o 3 meses, es lo ideal, y mantener el tiempo más corto posible, pero siempre dependerá del tipo de reforma. De igual manera, mantener los costos bajos, debemos planificar como máximo un 30% del costo de la propiedad. Tasación del inmueble. Es parte importante hacerlo antes y después de haber realizado la inversión y así evitar un riesgo de la estrategia BEAR. Por lo tanto, debemos buscar una propiedad económica que encaje los números y la rentabilidad y que no sobrepase los costos de la reforma. De esta manera, poder revalorar la propiedad lo suficiente para realizar la refinanciación futura y agregar interés a los posibles inquilinos o compradores. Alquiler del inmueble. Cuando la propiedad esté lista para alquilar a un buen inquilino en un lapso corto dentro del primer mes para así mantener un flujo de efectivo positivo y constante. Conclusiones. El método BEAR permite producir ingresos pasivos construyendo tu cartera inmobiliaria y tu patrimonio una y otra vez. Sin embargo, se necesita paciencia y un capital para empezar a comprar, rehabilitar y reformar los inmuebles para alquilar por un tiempo y posterior refinanciar. Lo más importante siempre será aprender el método y aplicarlo en un inmueble donde te sientas cómodo sin incurrir en muchos gastos. Como inversores debemos buscar la mejor rentabilidad.
Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. En este capítulo hablamos del método BERT, sobre todo puesto en práctica en Estados Unidos, donde los préstamos allí se realizan en base a la propiedad y a su flujo de ingresos, mientras que en España se otorga de acuerdo a los ingresos o nómina del contratante, sin superar el 40%, recordando que la mejor forma de aprender es practicar y practicar. Comparte con tus amistades para llegar a más personas. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera.